En enero de 1925, junto a los contenedores de basura en la calle Vilonovskaya, en el centro de Samara, se encontró trigo sarraceno esparcido alrededor de los contenedores y dentro de bolsas. Al principio parecían simples desechos alimentarios, solo después se descubriría que dentro de esas bolsas se encontraban los restos del exalcalde de Samara, Víctor Tarjov, y de su esposa Natalia. El camión de basura llegó según el horario, recogió todo y se lo llevó al vertedero. Ni los vecinos, ni los porteros, nadie sospechó nada. Una mañana invernal cualquiera, una mujer joven distribuyó cuidadosamente las bolsas en distintos puntos y esa meticulosidad se convertiría después en uno de los detalles clave del caso. Una década en la industria petroquímica, luego la política, un hombre a quien toda Samara conocía. Como determinará la investigación más adelante, lo hizo su propia nieta, Yekaterina Tarjova-Belskaya, de 29 años, desde temprana edad, quienes alquilaban un apartamento en el centro y cubrían todos los gastos. Para entender cómo la familia del exalcalde llegó a semejante situación, hay que empezar desde el principio. Antes de la política, Víctor Tarjov recorrió un camino que en Samara se recuerda hasta hoy. Comenzó como ingeniero en la planta de síntesis de alcohol. Todavía en Kuibyshev ascendió hasta directivo, luego director general de la refinería de petróleo de Novokuibishevsk, estructura de Yukos, Grupo Alianza. Fue elegido presidente del comité ejecutivo de la región de Kuibyshev. Y fue precisamente él quien inició el proceso que devolvió a la ciudad su nombre histórico. El 25 de enero de 1991, Kuibyshev volvió a ser Samara. En 2006, Tarjov se presentó a las elecciones a alcalde, obtuvo el 56% y ganó en la primera vuelta. Durante 4 años dirigió una ciudad de más de 1 millón de habitantes. En 2010 perdió ante Dmitry Azarov y a partir de entonces prácticamente desapareció de la vida pública. En 1924 tenía 76 años, jubilado pero claramente no de los que cuentan cada céntimo. Un apartamento en un edificio de lujo en Vilonovskaya, otro más en el complejo de clase ejecutiva Twins, de 172 metros cuadrados, 2 casas de campo en las afueras de Moscú, una participación en la empresa ecológica Novitrek, una colección de íconos. Como precisarían después los allegados de la familia, no era una colección en el sentido habitual, sino más bien una pequeña capilla doméstica. Era profundamente creyente. Quienes conocían a la familia decían siempre lo mismo sobre ella. Una persona amable, bondadosa, que amaba profundamente a su hija y a su nieta. Y en aquel entonces, nadie podía siquiera imaginar cómo terminaría todo aquello. Los últimos años, los Tarjov habían vivido en el extranjero, según algunas fuentes en Finlandia, según otras en Noruega. Regresaron a Samara poco antes de finales de 1924 y vivían tranquilamente. Los vecinos del edificio en Vilonovskaya dirían después que hacía mucho que no lo veían en el patio. A ella tampoco. Natalia Ivanovna rara vez aparecía en público, incluso cuando su marido dirigía la ciudad. Pocos samarenses sabían cómo lucía. El 20 de diciembre, Natalia Ivanovna fue junto con su nieta Katia a visitar a una amiga. Esta vendía ropa de moda por catálogo. Una visita normal. La abuela escogía ropa bonita para su nieta. Mucho y con gusto. La amiga recordaría después precisamente ese día, porque en ese momento estaba eligiendo prendas para una persona que 10 días después la envenenaría. El 27 de diciembre, la amiga llamó a Natalia y le preguntó si vendría a recoger el pedido. Ella respondió, «Uno de estos días paso». No fue. Y como establecerá la investigación más adelante, esa fue la última conversación confirmada con Natalia Tarjova en vida. El 31 de diciembre, la cámara de vigilancia del portal en Vilonovskaya registró a una pareja de ancianos entrando por la puerta durante el día. Víctor y Natalia Tarjov entraron a su domicilio. Ya no volvieron a salir. En algún momento, entre el 27 de diciembre y principios de enero, en ese apartamento se cometió un crimen. Ni disparos ni gritos. Los vecinos no escucharon nada. El 3 de enero,
Tarjov cumplió 77 años. Sus amigos marcaron su número para felicitarlo, el teléfono no respondía, y luego comenzaron a llegar mensajes desde su número. Textos supuestamente de Víctor, que estaba enfermo, que se había ido a Moscú por asuntos familiares, que la comunicación debía ser a través de Katia. Quienes conocían a Tarjov desde hacía décadas sintieron de inmediato que algo no estaba bien, ni sus palabras, ni su estilo, ni... Pero formalmente los mensajes venían de su número y por el momento aún se podía atribuir a la edad o las circunstancias. Paralelamente, Belskaya construía una coartada para todos a su alrededor. A los vecinos que preguntaban por Víctor Alexandrovich, les respondía de manera evasiva o simplemente ignoraba la pregunta. A los conocidos les explicaba: a la abuela le dio un derrame, el abuelo la llevó a tratamiento, está en el hospital y personalmente le confió encargarse de los asuntos. Las firmas en los documentos parecieron sospechosas, pero ella insistía en que todo estaba en orden. Y aquí viene un detalle que después helaría la sangre incluso a los investigadores. Todo el mes de enero, los teléfonos de los Tarjov siguieron activos. Desde ellos salían mensajes a amigos y conocidos, y como establecerá la investigación más adelante, Víctor y Natalia aparentemente se escribían mensajes incluso entre ellos. 2 teléfonos, ambos en manos de la nieta, enviaban mensajes creando la apariencia de que estaban vivos y se comunicaban entre sí. Este montaje se prolongó durante más de un mes. Cada día nuevos mensajes, frases habituales de personas que para ese momento ya no existían. El 31 de enero se presentó ante la policía Alexander Kuznetsov, ex vicealcalde de Tarjov, en el ayuntamiento. Conocía a Víctor desde hacía más de 30 años y no creía ni uno solo de aquellos mensajes. Ni las palabras, ni la entonación, ni la propia lógica de los textos coincidían con la persona que él conocía. A partir de ese momento, la historia pasó a una fase completamente distinta. El 3 de febrero, el Comité de Investigación abrió una causa penal, directamente bajo un artículo grave y de inmediato contra 2 personas. No se trataba de una desaparición ni de un extravío. La tipificación era completamente diferente. El 5 de febrero, la policía se presentó ante Belskaya. Ella no abrió la puerta durante aproximadamente 5 horas. Frente al portal se reunieron unas 25 personas del cuerpo de seguridad. La conserje, a quien convocaron como testigo, recordaría después que los investigadores le pidieron una sola cosa: llama al abuelo y a la abuela y nos iremos de inmediato. Solo llámalos, confirmaremos que están vivos. Belskaya respondió que el teléfono no funcionaba, luego que no tenía batería. Ese mismo día, el tribunal dictó su arresto por 2 meses. Durante el registro del apartamento encontraron los pasaportes de Víctor y Natalia y ambos teléfonos móviles, los mismos desde los que durante un mes entero se enviaron mensajes. Belskaya se negó a declarar. En la audiencia judicial por videoconferencia desde el Centro de Detención Preventiva, estaba sentada con un abrigo acolchado sin forma, el cabello recogido en un moño, los ojos clavados en el suelo, respondiendo con monosílabos. Y en un momento dado, comenzó a preguntar en qué audiencia exactamente estaba participando. El jefe del comité de investigación, Bastrikin, solicitó un informe personal sobre el caso. La información llegó a nivel federal. La investigación revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del portal y del patio del edificio en Vilonovskaya, y allí se podía ver todo. Desde los primeros días de enero, Belskaya entraba y salía repetidamente del apartamento de los Tarjov, cada hora con algo en las manos. Bolsas de polietileno negro, bolsos. En una de las grabaciones se ve cómo arrastra hasta el portal un bidón de plástico de 100 litros, envuelto en plástico negro. En otra, cómo saca del portal un saco negro repleto. Después llamaba un taxi, cargaba las bolsas y se dirigía a los contenedores de basura. Y no a los mismos, sino a diferentes, en distintos patios. Contenedores junto al edificio de Vilonovskaya, contenedores en el patio de Sadovaya. Regresaba y repetía. Los taxistas no sabían qué transportaban. El 5 de enero, algún testigo observó cómo ella tiraba bolsas de basura llenas. Lo recordó.
pero no le dio importancia. El comité de investigación publicaría después esas imágenes, la calidad de la cámara, la típica imagen granulada de portal, y en ella una mujer joven con ropa de invierno, con gesto resuelto, cruzando el patio con bolsas que contenían lo que quedaba de su abuela y su abuelo, sin prisa, como si sacara escombros después de una reforma. Paralelamente, la investigación reconstruía la cadena de compras, y resultó ser larga. Incluso antes de que los Tarjov dejaran de responder, Belskaya había empezado a hacer acopio. En plataformas de comercio electrónico y en tiendas adquirió una sierra de sable eléctrica, bidones de plástico, garrafas de lejía, bolsas de polietileno y guantes. Todos los puntos de venta donde realizó los pedidos confirmaron después los hechos de adquisición, pero lo principal fue el nitrógeno líquido. No menos de 170 litros en 3 lotes, todos en la misma tienda de la calle Avrora en Samara. El primer lote, de 30 litros, lo compró el 3 de enero, el día del cumpleaños del abuelo. A los vendedores les explicó que era para un espectáculo de Año Nuevo. Los periodistas de un programa en directo localizaron después a ese mismo vendedor, quien confirmó: una mujer joven, nada sospechoso, un pedido normal. El nitrógeno líquido efectivamente se usa con frecuencia para efectos de humo en fiestas. Nadie hizo preguntas de más. Y aquí es importante entender qué es esta sustancia. Menos 196 grados. A esa temperatura, el tejido humano se vuelve frágil. Los huesos se quiebran, los músculos se desmenuzan, y todo lo que estaba vivo se convierte en un material que se puede cortar y triturar sin resistencia. Como establecería la investigación más adelante, las compras siguieron una escalada. Primero productos químicos y recipientes, luego la sierra, luego el nitrógeno. Y no parecía una decisión tomada en el momento, parecía una preparación. Los investigadores entraron en el apartamento de Vilonovskaya y a primera vista todo parecía limpio, incluso demasiado limpio. Todo el espacio había sido tratado con una solución alcalina. Parte del mobiliario había sido retirado. Belskaya se había deshecho de aquellos objetos en los que podían quedar rastros, pero no se deshizo de todos. Los criminalistas comenzaron a trabajar por etapas. En el baño, mediante tiras reactivas, detectaron evidencias biológicas, luego fragmentos de tejido vascular. El material pertenecía a Víctor y Natalia Tarjov, y luego, la habitación. Lo que encontraron allí, el investigador Denis Pronyushkin lo describiría después en la investigación de Eduard Petrov para Rosilla 1. Fragmentos microscópicos de tejido humano en el techo, en las paredes, en los muebles que no alcanzaron a sacar, en las estanterías y en los propios libros, restos de piel, de tejido interno. Todo aquello era el resultado del uso de la sierra eléctrica de sable sobre los restos congelados. Los tejidos congelados, los fragmentos salían disparados como esquirlas, en todas las direcciones, sobre todo lo que estaba cerca. La lejía no fue suficiente. Belskaya intentó limpiar el apartamento, pero destruir cada partícula microscópica resultó imposible. Los peritos encontraban material biológico donde normalmente a una persona ni se le ocurriría mirar. Tras el corte comenzó una tercera etapa. Los fragmentos congelados debían convertirse en algo que no pudiera reconocer ni un transeúnte casual ni un recolector de basura. Según los datos, se usó un martillo y se pasaron por una trituradora doméstica, mezclándolos con trigo sarraceno. Cuando estos detalles se hicieron públicos, los expertos se dividieron. Un médico forense declaró abiertamente ante los periodistas que a través de una trituradora doméstica común es imposible procesar ese volumen. Para eso se necesita un equipo industrial de los que se usan para ganado mayor. El tecnólogo alimentario Danila Elmentov explicó la lógica de otra manera. Si el tejido se congela previamente con nitrógeno hasta un estado frágil, las células se destruyen, la estructura se altera, entonces un aparato doméstico podría no bastar. El cereal, en este caso, funcionaba como absorbente, empapando el líquido que se libera al descongelarse la masa triturada.
La papilla resultante se empaquetaba en bolsas de polietileno y junto con los restos, a los contenedores de basura fue a parar todo lo demás: recipientes, guantes, ropa, herramientas, todo lo que se usó en el proceso. No dejaron nada, no escondieron nada, simplemente lo tiraron, como desechos domésticos tras una limpieza. La investigadora de casos especialmente graves, Inna Ivanova, lo calificaría después como un crimen no convencional, y no porque el método fuera inusual, sino porque no había nada que encontrar. Ni un solo fragmento mediante el cual se pudiera establecer la causa. Todo lo que quedó de 2 personas fueron microtrazas en el apartamento y trigo sarraceno. El equipo se desplazó al vertedero de Preobrazhenko. El operador Ecología proporcionó los datos de los rastreadores GPS de los camiones de basura. Cada vehículo estaba monitorizado. Determinaron en qué días exactos se recogieron los residuos de los contenedores de Vilonovskaya y Sadovaya. Identificaron las rutas y calcularon las zonas aproximadas de descarga en el territorio del vertedero. Comenzaron a excavar. Cada día, 15 personas, 3 excavadoras, 2 camiones, una bulldozer y una cargadora. Los residuos de las zonas examinadas se trasladaban a un área separada y se revisaban manualmente. Un vertedero invernal, toneladas de basura compactada, frío, olor. Trabajaron durante semanas. Tras la primera semana, una fuente de las fuerzas del orden comunicó a los periodistas que en una de las bolsas encontraron huesos. Los verificaron, no eran humanos. Las búsquedas continuaron durante meses. Cientos de personas pasaron por ese trabajo. Resultado: 0. Ni un fragmento de hueso, ni un diente, ni un solo resto identificable. En agosto de 2025, se supo que el vertedero había agotado su capacidad operativa. El operador presentó una solicitud ante Rosprirodnadzor para excluir la instalación del registro, con cierre previsto para el 1 de enero de 2026, y posterior rehabilitación del terreno. Y esto significaba, de hecho, una sola cosa: los restos de Víctor y Natalia Tarjov muy probablemente no serán encontrados jamás. Es imposible darles sepultura, es imposible realizar un peritaje completo, es imposible establecer la causa exacta y las circunstancias de lo que ocurrió en el apartamento de Vilonovskaya. Lo único de lo que disponía la investigación en ese momento eran microtrazas en el baño, fragmentos de tejido en las paredes y la declaración de la acusada, que seguía en silencio. Mientras en el vertedero excavaban con maquinaria pesada, la investigación reconstruía otra cronología, la financiera. Y aquí se descubrió que durante todo el mes de enero, Belskaya no solo se dedicaba a la farsa, los bienes del abuelo. Primero desapareció la colección de íconos, después las joyas, anillos, cadenas, adornos que pertenecían a la abuela. Luego, el automóvil del abuelo, un Toyota RAV4 valorado en unos 2,5 millones de rublos. Para vender el vehículo, falsificó un poder notarial y publicó un anuncio. Según algunos datos, ya antes había vendido una embarcación sin autorización, todo simultáneamente. Vendía, traspasaba, respondía llamadas. Los periodistas descubrieron otro detalle. Poco antes de su detención, Belskaya había buscado en Internet información sobre el cruce de la frontera con Georgia por el puesto de control de Verkhny Lars. Al parecer, contemplaba la posibilidad de abandonar el país. La investigación abrió causas adicionales por apropiación de bienes. Pero la codicia, como único móvil, no cuadraba. Los íconos, el coche, las joyas, era dinero, pero no las cantidades por las que alguien llega a semejante extremo. Los Tarjov poseían inmuebles en Moscú y alrededores valorados en cientos de millones, participaciones en empresas, activos comerciales. Y para acceder a ellos no basta un poder notarial, se necesita una herencia. Y para la herencia es necesario que la persona deje de existir oficialmente, pero para algo así, el dinero por sí solo no es suficiente. Algo en esa familia iba muy mal desde mucho antes del invierno. Víctor Tarjov tenía una sola hija,
Lyudmila. En diciembre de 1922, el Tribunal del Distrito de Lenin de Samara la condenó a 7 años en una colonia de régimen general por extorsión de rublos al diputado de la Duma Provincial de Samara, Alexander Mileyev. El esquema era directo. Desde finales de 2020 hasta mayo de 2021, Lyudmila, junto con un cómplice no identificado, recopilaba información comprometedora sobre el diputado. Mileyev fingió aceptar el pago, pero acudió al FSB. El 12 de julio de 2021, Lyudmila fue a recoger el dinero y fue detenida en el acto. No reconoció su culpabilidad, declaró que no hubo ninguna extorsión, que solo quería recuperar una deuda de su padre. Según su versión, en 2013 Tarhov había entregado a Mileyev $2,5 millones al 20% anual y el diputado supuestamente nunca devolvió el dinero. El tribunal no aceptó esa versión, el tribunal regional mantuvo la sentencia, la casación también, y en febrero de 2026 el tribunal de Kuibyshev rechazó la solicitud de reducción de condena. Lyudmila Tarhova, al momento de su detención, era bien conocida en ciertos círculos de Samara. Los allegados de la familia la describían sin rodeos. El dinero lo era todo para ella. Ahora bien, el padre de Yekaterina es una figura aún menos clara. Según unas fuentes, se trata de Sergei Loginov, con múltiples antecedentes penales, conocido en el mundo criminal bajo el alias Lord. Entre sus cargos figuraban sustracción de productos petrolíferos, posesión de sustancias ilegales y municiones. Según otras fuentes, se trataba de Konstantin Sherbakov, miembro de una de las bandas de Samara, que no llegó a 2002. El abuelo dirigía la ciudad y un negocio petrolero. La madre extorsionaba a diputados y el padre, fuera quien fuera, tenía una relación directa con el mundo criminal. Pero ella tenía también su propia historia y sus propios reproches hacia los abuelos. Yekaterina se casó en Chipre. Su marido, Vladislav Pasic, era un empresario de Israel. En 2018 nació su hijo Maor, que en hebreo significa luz. Pero apenas 3 meses después del nacimiento comenzaron las peleas. Ella regresó y se llevó en secreto a su hijo a Samara, cortando por completo la comunicación. Pasic declararía después en el programa de Malachov Sin Rodeos. La familia Tarhov simplemente secuestró a su hijo. No quiso luchar desde Israel. Se casó por segunda vez, pero por precaución se hizo una prueba de ADN. Maor resultó ser su hijo. En el divorcio, Yekaterina le ganó a Pasic 15 millones de rublos. El dinero llegó, pero ella no pudo disponer de él. Todo lo gestionaba la abuela, Natalia Ivanovna. Ella criaba a Maor, ella controlaba cada céntimo. Según los datos del periódico Kommersant, la razón era simple. Belskaya padecía una adicción y no le confiaban los gastos. Y entonces, la abuela fue aún más lejos según la información de varias fuentes. Natalia Tarhova planeaba solicitar judicialmente que su nieta fuera declarada incapaz y se le retirara la patria potestad. Los conocidos contaban a los periodistas que ella exigía que le entregaran dinero y al no obtener lo que quería, comenzaba a amenazar. No quería trabajar, contaba con la manutención, recurría a la presión. La adicción comenzó temprano. Una compañera de clase de Yekaterina, la bloguera de Samara Natalia Shiriayeva, contó al periódico Komsomolskaya Pravda. Ya a los 16 años bebía, fumaba y miraba a todos por encima del hombro, y añadió sin ambajes: «Siempre me dio lástima. Sabía que de ella saldría un monstruo, como de cualquiera a quien no educan, sino que entierran en dinero». Con la edad fue a peor. Los conocidos hablaban de sustancias prohibidas. Algunos mencionaban el juego. La madre, Lyudmila, presentó desde la colonia una demanda para que su hija fuera declarada parcialmente incapaz, pero el tribunal no admitió el caso a trámite. Al momento de su detención, Belskaya acumulaba deudas de 705.000 rublos. No trabajaba, pero siempre necesitaba más, y en un momento dado, el instrumento de presión pasó a ser su propio hijo. El presentador Andrei Malachov contó en su programa que Yekaterina dejó caer sobre Maor una cachimba al rojo vivo.
Si fue intencionado o no, es difícil decirlo, pero las consecuencias las aprovechó deliberadamente. Enviaba al abuelo y a la abuela fotografías desde el hospital, vendajes por quemaduras, la cama, y el mensaje era simple: denme dinero o no lo llevo a que lo traten. La adicción exigía dinero, las deudas crecían, el control se intensificaba, y la salida de esa espiral la encontró ella misma. Durante casi un mes después de la detención, Belskaya guardó silencio. Se acogió a su derecho a no declarar contra sí misma y no pronunció una sola palabra. Los investigadores trabajaron sin ella. Cámaras, compras, material biológico, rutas de taxi. Y el 28 de febrero habló. Según sus palabras, ella los envenenó y congeló, y él hizo todo lo demás. El comité de investigación lo puso inmediatamente en busca y captura. En el vídeo de la reconstrucción de los hechos, Belskaya se mostraba tranquila. La psicóloga Gevarkian, que analizó la grabación para los medios, señaló que producía la impresión de una persona que experimenta alivio, como si ya no necesitara ocultar nada. 3 semanas de silencio y, de repente, un relato detallado y pormenorizado. Ese comportamiento podía ser parte de una línea de defensa preparada de antemano. Se le ordenó un peritaje psicológico-psiquiátrico ambulatorio. Paralelamente se abrió un segundo caso por fraude con el automóvil. Codicia. Así sonaba la versión oficial del móvil. Pero cuanto más avanzaba la investigación, menos explicaba esa formulación. Se conocieron en Georgia. Yekaterina había ido de vacaciones y allí apareció en su vida Svetlana Mitriveli, una mujer con una biografía difícil de resumir en una sola frase. En distintas épocas se había presentado como Natella Venua, Mila Muller e incluso como la princesa Bagrationi. En 1995 lideraba un grupo que vendió a los estadounidenses 26.000 toneladas de petróleo inexistente por casi 7.000 millones de rublos. En 1987 ayudó a su madre a deshacerse de las consecuencias de lo que le había ocurrido a su padre. El investigador Babilayev, que trabajó en el caso Mitriveli ya en los años 90, declararía después que Taryov podría haber conocido a Svetlana por los círculos petroleros, pero para Yekaterina ella no fue una estafadora, sino una amiga mayor. La escuchaba, le daba consejos, llenaba un vacío y luego le presentó a una adivina llamada Sinaída, que supuestamente veía el pasado y el futuro. Las consultas se volvieron regulares, después hicieron falta dinero. Entonces Mitriveli comenzó a apretar el cerco. Según las palabras de Belskaya, Svetlana supuestamente vendió su propio taller. Cuando la deuda se hizo insostenible, las exigencias cambiaron. Mitriveli pasó del dinero a los bienes de los Tarhov. Yekaterina respondió: «Es imposible. Todos están vivos. Nadie va a traspasar nada». Entonces Mitriveli propuso otra alternativa. «Sinaída tiene un líquido que anula la voluntad. Basta con echárselo y firmarán lo que sea. Todos seguirán con vida». Así sonaba de palabra. En la práctica, la historia tomó otro rumbo. Svetlana envió a su sobrino, Dmitry Mitriveli, de 25 años. Nacido en Tiflis, según algunos datos, estudiante de la Facultad de Medicina. Llegó a Samara en invierno. Los vecinos lo recordaban como un socio comercial de Yekaterina. Según la versión de Belskaya, el envenenamiento se realizó en 2 etapas. Primero, un preparado en tintura que Svetlana envió desde Georgia, supuestamente para anular la voluntad. No produjo el efecto deseado. Entonces Dmitry trajo pastillas y Yekaterina las sustituyó por la medicación para la tensión arterial. Durante varios días, los Taryov las tomaron creyendo que eran sus medicamentos habituales. Hacia las fiestas de Año Nuevo, el abuelo ya no se levantaba. La abuela resistió más, todavía salía a la calle, y fue entonces cuando Dmitry entró en acción. De noche se introdujo en el apartamento y se escondió en el balcón, y cuando la abuela se debilitó, salió. Lo que ocurrió después, Yekaterina lo describió a retazos. En la reconstrucción de los hechos señalaba: aquí estaba sentado Dmitry, aquí estaba acostada la abuela, aquí el abuelo.
Ella afirmaba que no sabía que el líquido resultaría ser veneno, que Svetlana había prometido que todos seguirían con vida, pero la investigación distribuyó los papeles de otra manera. Según la versión del comité de investigación, Dmitri y Yekaterina actuaron de forma coordinada y Svetlana coordinaba todo por teléfono desde el extranjero, y la cuestión de quién fue aquí la marioneta y quién el titiritero quedó sin respuesta. 8 meses en prisión preventiva. En octubre de 2025, Belskaya concedió su primera entrevista televisiva. El equipo de Malajov acudió al centro penitenciario y allí pronunció una frase que dividió a la audiencia: «Soy consciente de que cometí un delito». Su versión para entonces tenía ya un aspecto muy diferente al de la confesión de febrero. Dmitri actuó en el apartamento y ella, según sus palabras, no comprendía a dónde llevaría todo. Según su relato, después de que el abuelo y la abuela dejaran de dar señales de vida, Dmitri le dio vino y después vino la agresión, fotografías comprometedoras y chantaje. Ella afirmaba que simplemente no tuvo elección. Además, Belskaya insinuó que sabía dónde podrían encontrarse los restos. La investigación detuvo a otro implicado, Taisia Kiselyova Mitriveli, de 78 años, madre de Svetlana. Una parte de los espectadores le creyó. Realmente la habían utilizado. Otra parte, no. Un mes de farsa con mensajes encajaba mal con la imagen de una víctima aterrorizada. Pero las únicas personas que podían confirmar o desmentir sus palabras, Svetlana y Dmitri Mitriveli, se encontraban fuera de Rusia. En mayo de 2025, la investigación finalmente procedió. Acusación en ausencia, arresto en ausencia, búsqueda internacional. La fotografía de Dmitri se obtuvo de las cámaras del aeropuerto de Kurumoch. Abrigo de plumas invernal, pasaporte con billete en la mano, bolsa negra al hombro. Ambos se encontraban en Georgia. Interrogarlos era imposible, sentarlos frente a Belskaya aún más. La pericia psiquiátrica la declaró imputable. La acusación: doble crimen por motivos de lucro y fraude a gran escala. La pena máxima: más de 20 años. Maor quedó sin madre. Según los datos disponibles, se encontraba en una institución para menores. La madre, Lyudmila, en la colonia penitenciaria, la abuela y el abuelo, bajo tierra, el padre, en Israel. Toda la familia que podría haberlo acogido estaba o entre rejas o en el extranjero. Y la pregunta con la que todo empezó seguía sin respuesta. ¿Por qué? Y la respuesta no es una sola palabra. Un entorno donde el dinero sustituía a las relaciones. El abuelo, un hombre de poder y capital. Millones. El padre, fuera del país. El psicólogo criminal Yuri Antonian, al analizar el caso, sugirió que la acusada podría haber albergado odio hacia los Tarhov mayores desde la infancia temprana, porque la abuela autoritaria, según sus palabras, probablemente no le dio aquello que todo ser humano necesita. Después, el control, que para una persona con adicción y deudas era una asfixia. Y luego la trampa de Mitriveli, la adivina, la espiral de deudas, los apartamentos ajenos dados en garantía. Y en algún momento, la única salida pasó a ser los bienes de los ancianos. Pero después de todo, los mensajes en nombre de quienes ya no estaban, la venta de íconos, la falsificación de poderes, ni una pausa, ni una vacilación. Y luego, ante la cámara: no soy una asesina. Me drogaron. 3 rostros: la víctima obediente de una manipulación, la ejecutora a sangre fría, la heredera rota. ¿Cuál de ellos es el verdadero? No lo sabe, quizás ni ella misma. Y aquí está el verdadero horror de esta historia. Los prófugos siguen huidos, y la única persona que conoce toda la verdad está en un centro de detención cambiando su declaración.